El 30 de septiembre de 1974, subrepticiamente, un agente de la Dirección de Inteligencia chilena ingresó en el garage donde el excomandante en jefe del presidente Salvador Allende, que había sido destituido, guardaba su vehículo 125 Fiat. Colocó debajo del auto un artefacto explosivo que un día después hizo explotar, ocasionando la muerte del general Prats, Carlos Prats, y de su mujer, Sofía Kubert. El caso es conocido porque fue juzgado por la justicia argentina y la Corte finalmente, en el famoso fallo Arancibia-Clavel, determinó que estábamos ante un crimen de lesa humanidad. Repito la fecha, 30 de septiembre de 1974. Solamente un mes antes, entre el 10 de agosto y el 12 de agosto de 1974, ya no un hombre solo, sino 104 hombres armados se desplazaron simultáneamente por distintas provincias argentinas. 44 venían desde Tucumán, sortearon los controles policiales e ingresaron a la provincia de Catamarca porque el objetivo era atacar el regimiento 17 de esa provincia. Interceptados posteriormente en Catamarca, libraron combate durante 36 horas y fue necesario, cuando la policía resultó superada, pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo, 60 guerrilleros, participantes, miembros del ERP, participantes de la Compañía Decididos de Córdoba, atacaban la fábrica militar de Villa María, donde secuestraron al coronel Larrabure. Es importante, y comienzo este informe in voce citando ambos hechos, pidiendo al tribunal que se detenga en las coincidencias y en las disidencias de estos dos hechos, fundamentalmente cómo fueron evaluados por la justicia argentina. ¿Y cuáles son las coincidencias? La primera coincidencia es el año, el contexto político, 1974. Perón acababa de morir el 1 de julio del 74, y entre agosto y septiembre ocurren estos hechos. La segunda coincidencia es el apoyo de un Estado extranjero, porque cuando la Corte consideró de lesa humanidad el asesinato del general Prats, analizó que un Estado extranjero había planificado la realización de un atentado en la República Argentina. Y el copamiento de la fábrica militar de Villa María y el ataque al regimiento de Catamarca fue realizado por hombres que habían sido apoyados por el Estado chileno, el Estado argentino y el Estado cubano, porque como veremos más adelante, el terrorismo guerrillero fue de Estado, cosa que en Argentina se silencia y que se ha probado en esta causa. ¿Y dónde están las diferencias entre el fallo que dictó la Corte y el fallo del doctor Bailaque, que ha sido apelado ante Vuestra Excelencia? La diferencia central está en la mirada del juez, en la parcialidad de la mirada. Una mirada que niega la humanidad de la víctima a tal punto que no encontrarán en la sentencia del doctor Bailaque ni una sola palabra que describa el calvario de un hombre que estuvo 372 días detenido en condiciones infrahumanas. Ni una sola palabra, como si subliminalmente quienes lo tuvieron, lo secuestraron y terminaron estrangulándolo, hubieran tenido el derecho de matar, de secuestrar, de torturar, en pos de un mundo nuevo que, por cierto, décadas después estuvieron muy lejos de construir. La sentencia del doctor Bailaque es gravemente arbitraria, tanto normativa como fácticamente. La Corte, en distintos pronunciamientos, cito la sentencia publicada en fallos 247, 452 o 306, 1472, ha señalado que es profundamente arbitrario un veredicto judicial que prescinde de una norma esencial decisiva para la resolución del caso. Y en fallos 319, 1855 ha dicho que son descalificables las sentencias que mutilan, derogan, inaplican o crean intencionalmente un texto legal. Y es precisamente lo que puede advertirse en la sentencia del doctor Bailaque, que confunde el derecho internacional humanitario con el derecho internacional de los derechos humanos.
Como es sabido, el derecho internacional humanitario procura la protección de las víctimas en los conflictos armados no internacionales y es aplicable a cualquiera de las partes que participan en ese conflicto, como lo dijo claramente la Comisión Interamericana en el informe 5597 a Vela, vinculado a los hechos de la tablada que ocurrió en Argentina en 1989. El derecho internacional de los derechos humanos busca la protección de los derechos de los individuos, generalmente frente a las acciones del Estado, pero no siempre, porque también protege las acciones que realizan organizaciones terroristas. La piedra angular del derecho internacional humanitario, de la cual el doctor Bailaque ha prescindido, son las convenciones de Ginebra de 1949, cuyo artículo tercero, común a todas las convenciones, establece, al prever los crímenes de guerra, que en ninguna circunstancia puede atentarse contra personas detenidas, contra la humanidad de las personas detenidas, asesinarlas o someterlas a tortura. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantoral Benavides y en el caso Marisa Urrutia, ha señalado que es tortura también una condición de detención infrahumana donde pueda someterse a una persona. Basta ver las fotos y la imagen de Larrabure antes de ser secuestrado y las fotos de su cadáver para comprender las condiciones infrahumanas en que se lo tuvo cautivo. El doctor Bailaque, analizándola, advierte un conjunto de prescindencias. La primera prescindencia es que el juez no ha ejecutado la ley cuyo cumplimiento lo incumbía. El juez tenía que aplicar las convenciones de Ginebra del 49, a las que ignoró palmariamente, y prescindió de tres principios medulares del derecho internacional de los derechos humanos, que son, primero, el principio de progresividad. Una vez que se ha consagrado en el derecho internacional humanitario de los derechos humanos un determinado umbral de protección, no es posible disminuirlo o rebajarlo como intenta él cuando afirma que es necesario el control territorial. Ese principio está consagrado en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que impone adoptar siempre la interpretación más amplia, no la restringida, como le intenta el doctor Bailaque. Y el segundo principio que viola es el principio de irreversibilidad. Ese principio señala que una vez que un derecho ha sido reconocido, queda definitivamente integrado. El artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados suprimir el goce o limitar el goce, que es lo que se efectúa en la sentencia. Y el tercer principio del derecho internacional humanitario violado es el principio de interacción, que obliga a que haya interacción entre el derecho interno y el derecho internacional, y siempre el juez tiene que aplicar la norma más alta. Yo les pido, excelentísimo tribunal, que se detengan en el considerando 173 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa Vela que he citado. Allí la Comisión alude al protocolo adicional número 1, complementario de las convenciones de Ginebra, y fundamentalmente al preámbulo de ese protocolo, donde se reafirma que las convenciones de Ginebra deben aplicarse en todas circunstancias, sin distinción alguna, basada en la naturaleza, la causa o el origen del conflicto. Pero no solo de ello ha prescindido el doctor Bailaque, ha prescindido también del criterio de la Corte Nacional. Y en el fallo Arrillaga del 30 de diciembre del 2014, dejó sin efecto una sentencia que había considerado prescriptos los hechos por el ataque a la tablada, los que se le imputaban a las Fuerzas Armadas. Y cuando lo dejó sin efecto, dijo de que la Cámara debió haber analizado si se habían hecho los mayores esfuerzos para llevar a cabo una investigación independiente, completa e imparcial, tal cual como lo había ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, señores camaristas, en esta causa hubo un impulso muy importante en su momento de parte del dictamen del fiscal general Palacín, pero la Cámara tuvo oportunamente ocasión de señalar y de advertir los permanentes obstáculos que debimos sufrir en la causa para poder llevar adelante esta investigación, desde la resolución 158 del doctor Riegui en adelante. A partir de allí,
el doctor Bailaque prescinde o su resolución se contrapone con otras resoluciones importantes que han surgido en los últimos años. Luego del fallo de la Corte en Arrillaga, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal tuvo oportunidad de analizar la aplicabilidad del dictamen de la Comisión y dijo que las condiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran obligatorias para los tribunales argentinos y en particular la tomada en la causa Vela, y citó como fundamento el fallo de la Corte Nacional en la causa Carranza-Latrubese, donde, publicado en fallos 336-1024, donde por mayoría otorgó a los informes un carácter equiparable a una sentencia de la Corte Interamericana. Pero hay otro fallo aún más importante. Es el fallo Castillo, que acaba de dictar el Tribunal Oral de La Plata en febrero del 2018. Al tribunal le tocó investigar los crímenes que en 1975, crímenes recíprocos, ocurrieron con integrantes de la Concentración Nacional Universitaria, la CNU, que era un desprendimiento del Grupo Tacuara, en contra de militantes montoneros, y a su vez ordenó investigar los presuntos crímenes cometidos por montoneros contra militantes del CNU. El tribunal, al ordenar investigar estos últimos crímenes, estableció expresamente que esa investigación que debía llevar a cabo la unidad fiscal pertinente debía hacerse con un enfoque integral que incluyera las convenciones de Ginebra y remarcó las coincidencias fácticas que existían entre los hechos que se analizaron, el ataque a la tablada, y los ocurridos, citó el tribunal, por ejemplo, en el ataque que le llevó a cabo en el año 75 en Montechingolo. ¿Cuáles eran las coincidencias fácticas que veía el Tribunal de La Plata? La primera, el blanco elegido. Así como se atacó el regimiento de la Tablada, se atacó en Montechingolo, o se atacó la fábrica militar de Villa María o la de Catamarca, como estamos viendo. En segundo lugar, grupos armados y organizados militarmente. En tercer lugar, que fueran grupos capaces de librar combate y que de hecho lo hagan. No está de más recordar que el ataque a la Tablada fue liderado por un emblemático líder del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, y que el movimiento Todos por la Patria que participó allí era un desprendimiento de aquel ERP. Cuando el Tribunal Oral de La Plata analiza y manda investigar, analiza dos considerandos centrales también del informe de la Comisión. El primero es el considerando 174, que merece ser evaluado detenidamente. ¿Qué dice allí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Dice, a diferencia del derecho internacional de los derechos humanos, que generalmente limita solo las prácticas abusivas de los agentes del Estado, las disposiciones obligatorias del artículo 3º común obligan y se aplican expresamente por igual, y lo subraya, a ambas partes de los conflictos internos, vale decir al gobierno y las fuerzas disidentes. Y agrega el considerando, además, la obligación de dar cumplimiento al artículo 3º común es absoluta para ambas partes e independiente de la obligación de la otra parte. Por ende, tanto los atacantes del movimiento Todos por la Patria como las Fuerzas Armadas Argentinas tenían los mismos deberes conforme al derecho humanitario y a ninguna parte puede hacerse responsable por los actos de los otros. En el considerando 152 agrega a la Comisión que para resultar aplicable el artículo 3º común no se requiere hostilidades generalizadas y de gran escala, no es necesario que una organización guerrillera tenga control del territorio, lo que argumenta el doctor Bailaque creando su propia ley, y solo se exige que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate y que de hecho lo hagan. La Comisión remarcó además que la interpretación debe ser amplia. ¿Y cómo concluye el Tribunal Oral de La Plata su fallo? Lo concluye con un considerando que considero esencial y determinante para la resolución de esta causa. Dice el tribunal, en este orden de ideas entendemos que si para ese caso particular la tablada, que duró un breve lapso temporal, 2 días, resulta
de aplicación el artículo 3º común de las Convenciones de Ginebra, con mucho más razón lo será para los sucesos de igual o mayor gravedad que se prolongaron durante años en los que intervenían ejércitos irregulares con uniformes, grados y reglamentaciones propias. Y agrega, por ello consideramos que desde finales de la década del 60 hasta por lo menos 1979, se encontraba consolidado en la República Argentina un contexto de conflicto armado interno que activó las disposiciones del artículo 3º común de los 4 convenios de Ginebra de 1949, a lo que cabe agregar, también a modo de conclusión y aclaración, que nada tiene que ver la asimetría o desproporción de poder y recursos entre los contendientes para activar las normas del derecho internacional humanitario, tal como queda reflejado a modo de ejemplo y en forma patente en el enfrentamiento ocurrido a raíz del mentado ocupamiento de la Tablada. De esta manera también el tribunal pone o aborda un sofisma que se ha difundido permanentemente en la República Argentina de que los hechos de terrorismo guerrillero no son de lesa humanidad, porque únicamente lo son los que comete el Estado por su mayor poder o proporcionalidad. En el mismo sentido, otro tribunal, el Tribunal Oral de Mar del Plata, en este caso el 16 de marzo del 2017, en la causa 330-137-93, convocó a evitar la licuación de la memoria, la impunidad de los responsables del fenómeno de violencia organizada en el país, y denunció que en los estados provinciales, corroborando lo que afirmo que el terrorismo guerrillero fue de Estado, que en los estados provinciales asumieron gobernadores que, si bien pertenecían al movimiento nacional peronista, ideológicamente eran afines a respondían ideológicamente a la tendencia revolucionaria. Tal es el caso de Obregón Cano en Córdoba, Ragón en Salta, Vaca Narvaja en Mendoza, Videgain en la provincia de Buenos Aires y otros. Lo mismo sucedió en la representación parlamentaria agrega. Y dice allí, porque había un miembro de la CNU, Ernesto Piantoni, que había sido presuntamente asesinado por montoneros, manda a investigar ese crimen bajo el presupuesto de que si hubiese existido en ese crimen aquiescencia o colaboración estatal, estaríamos ante un caso de lesa humanidad. No otro tanto hizo también la Sala 2, integrada por los doctores Catani y Urzún, cuando revocó la resolución del doctor Lijo, que había considerado que el crimen de José Ignacio Rucci no era de lesa humanidad. Pero quiero aclarar también que el doctor Bailaque, en su fallo, ha ignorado pronunciamientos expresos de la OEA y de la ONU. El 26 de noviembre del 2011, señores camaristas, las FARC colombianas asesinaron a 4 rehenes. El caso es semejante al que estamos viendo, estamos hablando de rehenes. La Oficina de Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó entonces: estos hechos irracionales no son una práctica aislada o esporádica, sino que son crímenes de guerra que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y son el producto de la deshumanización progresiva del conflicto armado interno colombiano. Estos asesinatos atroces reflejan una terrible falta de humanidad. Y José María Insulza, que era entonces el secretario general de la OEA, dijo: este hecho representa una grave violación del derecho internacional humanitario de personas que han sido privadas de su libertad.